Con la primera selección, los Minnesota Timberwolves eligen a Karl Anthony Towns. La clase del draft de la NBA de 2015 es única en el sentido de que ningún jugador, aparte de Karl Anthony Towns, destacó desde el principio. Cat, seleccionado en el número 1, fue el único que irrumpió en la escena y de inmediato se notaba que iba a ser una estrella en la liga por mucho tiempo, mientras que todos los demás tuvieron un comienzo muy lento. De hecho, cuando ganó el premio al novato del año, se convirtió en apenas el quinto novato en la historia de la NBA en obtener todos los votos, llevándose cada uno de ellos. Para aquellos que dicen que esto era de esperarse, no siempre fue así. Hubo un tiempo en que el draft de 2015 era una competencia entre dos hombres, Towns y Jahlil Okafor, dos jugadores altos que sobresalieron en la universidad como novatos, pero de maneras completamente diferentes. Un novato de Chicago de 270 libras. Dios mío. Como Okafor era visto como un pívot tradicional de espaldas al aro, y Towns encajaba mejor en la NBA moderna, de ritmo más rápido, a la que llegó tras el draft. En una época donde el tiro de 3 puntos seguía creciendo rápidamente, Towns era visto como el tipo que encajaba mejor en este nuevo entorno cambiante. Sin embargo, se suponía que esta generación tendría una gran cantidad de talento de primer nivel en la lotería. Se proyectaba que muchos jugadores tendrían potencial de estrella e incluso potencial para ser jugadores franquicia. Pero con el pico de sus carreras ya desvanecido, y con tantos de ellos quedándose fuera de la liga incluso antes de llegar a su mejor momento, esta generación se convirtió en uno de los mayores fracasos de la era moderna. Veamos qué salió mal. ¿Cómo es jugar baloncesto profesional en China? ¿Qué aprendiste de esa experiencia? Me hizo sentir muy agradecido y, ya sabes, contento con lo que tengo. Así que... Aunque Karl Anthony Towns ha tenido, por mucho, la carrera más exitosa en términos de logros individuales y éxito de equipo, no siempre fue así. Durante la mayor parte de su carrera, especialmente en Minnesota, se burlaban de él, ya fuera por su supuesta pereza, su pasividad, que solía aparecer frecuentemente cuando las cosas se ponían difíciles, o su pésima defensa, que irónicamente se suponía que sería la parte más fuerte de su juego al llegar a la NBA. Incluso un análisis del draft llegó a decir, cito, «La defensa será su fuerte y podrá aportar eso de inmediato al equipo que lo seleccione». Esto se reforzó con la comparación más común que le hacían el día del draft, que era con Andrew Bogut, lo cual, viéndolo en retrospectiva, fue una comparación absurdamente inexacta. Pero eso es lo que la gente pensaba de él antes. Lideró la NCAA en calificación defensiva individual, pero sus equipos en Minnesota estuvieron entre las 10 peores defensas cada año que estuvo ahí hasta que adquirieron a Rudy Gobert. Cat destaca más como una opción secundaria debido a su sólido conjunto de habilidades complementarias, como su reboteo, pase y tiro. Como se ha visto a lo largo de su carrera, sus temporadas más exitosas llegaron cuando jugó junto a un guardia superestrella, lo que le permite utilizar esas habilidades para complementar a su estrella, además de enfocarse en sus responsabilidades defensivas en lugar de solo anotar. Yo diría que cumplió o incluso superó sus expectativas muy bien. Desafortunadamente, después de Towns, el resto de la lotería resultó ser bastante miserable. D'Angelo Russell, la segunda selección, se proyectaba con potencial de superestrella debido a sus habilidades de élite, tanto como armador como anotador. D'Angelo Russell es un genio pasando el balón. Russell. Pase sin mirar. Como zurdo, lo compararon con James Harden y Manu Ginóbili por ser un manejador de balón muy ingenioso y creativo. Sin embargo, en sus primeros años, podías notar de inmediato que algo andaba mal. Había una cosa que lo frenaba en comparación con esos dos, su poca inteligencia de juego. El instinto de D-Lo para el juego no estaba ahí. Su debilidad al reconocer jugadas, analizar la defensa y tomar la decisión correcta eran cosas que simplemente no existían en su repertorio. Defensivamente, es como si fuera una puerta giratoria. La idea era que estos problemas mejorarían a medida que madurara y ha mostrado ráfagas de un potencial de anotación increíble que hace que su equipo piense, wow, tal vez pueda mantener esto. Pero no puede. Nunca pudo. Por eso lo cambiaron 6 veces en sus primeras 11 temporadas, porque a cada equipo en el que estaba le caía lo suficientemente bien como para intercambiarlo, pero luego se arrepentían rápidamente. Porque se dan cuenta de que sus deficiencias son irremediables, así que se deshacen de él. Para que una segunda selección del draft termine siendo básicamente un trotamundos durante toda su carrera en la liga, eso no es una carrera exitosa. Aunque sus estadísticas no se vean tan mal, es su capacidad de impactar en las victorias lo que siempre le faltó. Con la tercera selección, Jahlil Okafor. Se habló de que Jahlil Okafor podría haber sido seleccionado por Los Ángeles en lugar de Russell, pero sinceramente no importaba a quién eligieran porque ambos fueron malos. Sin embargo, Okafor duró mucho menos tiempo porque las habilidades exactas por las que fue elogiado en la universidad se volvieron obsoletas en la NBA.
Como mencioné, para 2015 la liga estaba evolucionando hacia una era de ritmo y espacio, ya que los Golden State Warriors se convirtieron en el ejemplo modelo de una ofensiva que todos los equipos querían imitar. Okafor no tenía absolutamente nada en su repertorio que le ayudara a adaptarse a esta nueva era. La comparación que le hacían antes del draft era Al Jefferson, quien tuvo una larga carrera promediando 20 y 10, pero había dos diferencias principales entre él y Okafor. Primero, Al Jefferson jugó en una época muy diferente, una era en la que su conjunto de habilidades todavía era valioso, aunque poco a poco estaba perdiendo efectividad. Y segundo, los problemas de Okafor iban más allá de esto. El tipo, francamente, era letárgico, incluso si su juego era unidimensional, era 10 veces peor cuando ni siquiera lo intentaba. Ni siquiera necesitas ver la hoja de estadísticas para notar lo mal que estaba. Puedes ver un solo partido de su temporada de novato y notar al instante lo poco que le importaba. La única vez que se esforzaba era cuando recibía el balón en el poste bajo y hacía uno de sus movimientos patentados en el poste. Aún así, ni siquiera era tan buen jugador en el poste cuando no tenía ventaja de tamaño sobre su competencia. La liga también se estaba alejando de los centros de pies lentos, pero decir que Okafor era de pies lentos en realidad es ser demasiado generoso. El tipo parecía que caminaba sobre melaza en la cancha. Su temporada de novato no fue buena, pero también resultó ser su mejor temporada, y salió de la NBA a los 25 años. Técnicamente, hizo un regreso con los Pacers años después, pero ese experimento terminó muy rápido, o sea, ni siquiera llamaría a eso un regreso. La cuarta selección, Kristaps Porzingis. ¿Sabes? Hablé de él en un video que hice recientemente sobre todos los Wemby fallidos en la historia de la NBA. Porzingis se suponía que iba a ser el Wemby antes de Wemby, un unicornio de 7 pies con 3 pulgadas que tenía todo el potencial del mundo para convertirse en la próxima gran superestrella. No había habido ningún jugador desde Ralph Sampson, de su altura, que llegara con un conjunto de habilidades tan diverso y además fuera un defensor dominante. Pero al igual que Sampson, el peor enemigo de un jugador tan alto son las lesiones. Para la tercera temporada de Porzingis, el mismo año en que fue seleccionado al equipo All-Star, también fue el año en que su carrera empezó a ir cuesta abajo por un desgarre de ligamento cruzado anterior. Aunque se recuperó exitosamente y pasó muchos años como un jugador complementario, su disponibilidad se volvió un problema. Es la razón por la que, incluso después de ganar el campeonato en Boston, aún así se deshicieron de él, porque no valía la pena pagarle a largo plazo. Su carrera definitivamente es más exitosa que la de D'Angelo Russell, pero tampoco es como esperábamos. Porzingis parecía tener el ADN de una superestrella de franquicia, pero eventualmente se dio cuenta de que era mejor como tercera opción y encontró un nicho en la NBA para los próximos años. La quinta selección, Mario Hezonja. Ahora estamos empezando a entrar en territorio de fracasos. Hezonja llegó como un alero increíblemente versátil de 2 metros con un físico fuerte y sólido que podía hacer un poco de todo. Pero ya sabes cómo es con jugadores como él. Un alero que se supone que será decente en todo, normalmente termina siendo malo en todo cuando llega a la NBA. El clásico todólogo maestro de nada. Hezonja era un prospecto de alto riesgo y alta recompensa, porque después de que se eligieron los primeros 4 picks, todo era una apuesta. Así que bien podías arriesgarte. El techo de Hezonja era muy alto, pero su piso estaba muy por debajo del suelo. La etiqueta de éxito o fracaso encaja perfectamente aquí, y desafortunadamente para el Orlando Magic, él fue un fracaso. A los 25 años ya había quedado fuera de la liga. La sexta selección, Willie Cauley-Stein. Es el cuarto pívot seleccionado dentro de las primeras 6 selecciones, lo cual ya es una locura, pero a diferencia de los demás, Cauley-Stein estaba mucho más orientado a la defensa que cualquier otro. Con una altura de 2 metros 13 y un peso de 109 kilos, lo comparaban con Tyson Chandler, y tenía sentido. Por Paulie Styles, Dios mío. Antes del draft, Larry Bird incluso tuvo una reunión con él y le dijo que creía que valía $100 millones, un comentario que incluso dejó perplejo al propio Cauley-Stein. Él estaba como, espera, ¿en serio yo? Pero si todo tu propósito en la NBA es ser como Tyson Chandler, que es proteger el aro, atrapar a layups y pelear los rebotes, tienes que hacerlo a un nivel de otro mundo, porque es un conjunto de habilidades que requiere el máximo esfuerzo, y el esfuerzo de Cauley-Stein variaba de un partido a otro. También sentía que era capaz de ser más que eso, porque hubo varias ocasiones en Sacramento donde quería más el balón, en vez de enfocarse en las cosas para las que lo necesitaban. La confianza de los Kings en él se fue deteriorando poco a poco para su 4º año en el equipo. Inicialmente, le dieron una oferta calificada para convertirlo en agente libre restringido, así podían elegir quedarse con él después de eso. Pero retiraron esa oferta, lo que significa que ya no lo querían y ya se habían dado por vencidos con él.
Francamente, no solo los Kings pensaban así. Con cada equipo que vino después, nunca logró establecer un rol consistente para mantenerse en la liga. Así que a los 28 años ya se había ido. La séptima selección fue Emmanuel Mudiay. Créelo o no, en la preparatoria, Mudiay estaba clasificado como el jugador número 1 de todo el país, ya que se comprometió a jugar para SMU. Pero nunca fue. En cambio, se convirtió en el primer jugador en dejar la universidad para jugar en China. Fue una decisión desconcertante, pero considerando las circunstancias, tenía sentido que él hiciera esto. Porque durante sus 2 años en Prime Prep Academy en Texas, había preocupaciones sobre su elegibilidad para asistir a la universidad. Según la Agencia de Educación de Texas, Prime Prep Academy estaba siendo embargada porque no cumplió con el código educativo del estado. Y en ese momento se informó que Prime Prep Academy estaba, entre comillas, bajo un periodo de evaluación extendido para determinar si cumplía con los requisitos académicos para obtener el estatus aprobado por la NCAA. Mudiay, con su futuro universitario en peligro, no quería lidiar con ese dolor de cabeza. Además, creció bajo dificultades significativas ya que nació durante la Segunda Guerra del Congo. Y su padre falleció cuando él era un niño pequeño. Mudiay deseaba que él y su familia recibieran dinero de inmediato, así que firmó un contrato de 1 año por $1.2 millones con los Tigres de Guangdong. Antes del draft, su valor no bajó tanto, y tal vez ir a la universidad habría ayudado más a su desarrollo, o tal vez no lo sabemos. De cualquier manera, se veía horrible cuando comenzó su año de novato, tanto así que los Nuggets perdieron toda la confianza en él y decidieron seleccionar a otro base con la 7ª selección al año siguiente, Jamal Murray. Los dos pelearon por minutos en la cancha, pero fue una batalla perdida para Mudiay. Este chico era una maravilla atlética como base, y lo comparaban con Derrick Rose o Russell Westbrook. Pero tenía un problema muy grave con su tiro. En sus primeros 2 años, de todos los que intentaron al menos 10 tiros por partido, Mudiay fue el último en eficiencia. Sin embargo, lo más importante que buscaban los Nuggets era un base que pudiera jugar junto a Nikola Jokic, y por eso eligieron a Jamal Murray en lugar de él. Su química con Jokic era mucho mejor que la de Mudiay, así que poco después, Mudiay salió de Denver. Y pronto también se fue de la NBA. Ahora, como aficionado de los Knicks, recuerdo que Mudiay tuvo una temporada bastante buena en Nueva York. Su temporada 2018-19 fue sorprendentemente la más productiva de toda su carrera, pero aquí viene el dilema. Con la inminente agencia libre de 2019 y jugadores como Kevin Durant, Kawhi Leonard, Kyrie Irving, Kemba Walker, Jimmy Butler, todos iban a ser agentes libres, era el grupo de agentes libres más talentoso de todos los tiempos. Así que los Knicks no querían usar su espacio salarial en Mudiay y esperaban poder conseguir a una de estas superestrellas de renombre en su lugar. Francamente, fue un mal momento para él. Conociendo la historia de los Knicks, le habrían dado a Mudiay un contrato a largo plazo si hubiera sido cualquier otro año, así que tal vez fue una bendición disfrazada. A los 25 años quedó fuera de la NBA. Stanley Johnson fue la 8ª selección del draft. Originalmente se pensaba que podía convertirse en un pilar defensivo, tal vez un jugador similar a Ron Artest debido a su tamaño y complexión. Lamentablemente, el juego ofensivo de Stanley Johnson era inexistente. Pero le ganaron a Miami 101-81 y Turner lo tapona. Es como si estuviera jugando 4 contra 5. Tenía un físico descomunal, 1,98 m, 109 kilos, y abrumaba a sus oponentes antes de la NBA. Aparte de eso, tenía pocas habilidades concretas. Incluso su capacidad para encestar bandejas cerca del aro era tan deficiente, a pesar de su tamaño. En algunos años, fallaba la mitad de sus tiros a la canasta. No es que le faltara esfuerzo exactamente, simplemente no tenía el instinto ni la velocidad de pies de otros defensores de élite, ni la capacidad de tiro para compensarlo. Así que, para cuando tenía 26 años, ya se había ido. Frank el Tanque con la 9ª selección. Esto fue durante una época en Charlotte, donde Miguel Jordan era dueño del equipo, y aparentemente tenía una obsesión con los tipos altos y blancos. Esta selección de Frank Kaminsky ocurrió 2 años después de que usaron su 4ª selección para elegir a Cody Zeller. Resulta que ni Kaminsky ni Zeller se convirtieron en el pívot que Jordan esperaba. A lo largo de su carrera, Kaminsky fue el pívot de 7 pies con peor capacidad de rebote que he visto. Quiero decir, era un tirador de 3 puntos decente y no hay nada de malo en tener un especialista de 3 puntos de 7 pies. Piensa en alguien como Channing Frye, quien tuvo una carrera bastante larga. El asunto es que Kaminsky no aportaba nada más de valor. No tenía ninguna de las cualidades que cualquier equipo espera de un jugador de 7 pies, y esto fue así hasta su salida a los 29 años. La 10ª selección, Justice Winslow.
Winslow es la definición misma de una elección engañosa. Tuvo una actuación sobresaliente en el torneo de la NCAA, lo que aumentó bastante su valor. Incluso en sus primeros días en Miami, hubo tantos destellos en su juego que te hacían pensar, no hay manera de que este chico no vaya a ser un All-Star. En particular, su defensa y su estilo de juego de alto esfuerzo lo convirtieron en el favorito de los aficionados en su temporada de novato. Él personificaba la cultura de los Heat. Como jugador con atributos físicos impresionantes, utilizó sus herramientas con éxito como defensor. Y combinado con un juego ofensivo en crecimiento, si puede desempeñarse como lo hizo en el torneo, su futuro en la NBA era muy prometedor. Desafortunadamente, un desgarro en el labrum lo obligó a someterse a una cirugía de hombro en su segundo año y fue un gran retroceso para un jugador que todavía estaba aprendiendo a lanzar. Cada vez que regresaba, añadía algo nuevo a su juego, pero también sufría lesiones inoportunas por todos lados en su cuerpo, desde las rodillas hasta la espalda, e incluso se sometió a una cirugía de reemplazo de cadera, lo que frenó cualquier impulso que tenía. A los 26 años, en su última temporada en la NBA en Portland, Winslow era solo una sombra de lo que fue. Fueron 6 jugadores seguidos, desde la selección 5 hasta la 10, que salieron de la liga tan rápido, antes de siquiera llegar a su mejor momento, sinceramente. Pero las selecciones tardías de la lotería sí mejoran un poco. Miles Turner en la selección número 11 fue una gran elección porque los Pacers ya estaban dejando atrás la dupla de Roy Hibbert y David West en la pintura. Y las habilidades de Turner ejemplificaban a un pivot moderno. Un tipo que puede destacar en el pick and roll o en el pick and pop desde la línea de 3. Y si está defendiendo incluso a Tatum, buen tiro de Miles. Y un protector del aro fenomenal que es bueno moviendo los pies y colocándose en posición para contestar. Sin embargo, Turner tenía sus debilidades, como que batallaba muy seguido contra centros más tradicionales que juegan de espaldas al aro. Contra Joel Embiid o Nikola Jokic, rutinariamente lograban números increíbles contra Turner. Esto ha llevado a que Turner tenga la reputación de ser blando porque no le gusta el contacto físico y el juego rudo en la pintura, y sus números de rebotes lo reflejan. Dicho esto, cuando piensas en un jugador de rol que es un pivot que tira de 3 y defiende, Turner es el primer tipo que se me viene a la mente, y durante la mayor parte de su carrera cumplió con éxito ese papel. La selección número 12, Trey Lyles. Básicamente se proyectaba que fuera una versión más pequeña de Miles Turner, más un ala pivot que tira de 3 y defiende, pero se suponía que tendría un juego de frente al aro más pulido que Turner. Eso nunca se desarrolló porque no era bueno en eso, así que sus equipos siempre preferían dejarlo en la línea de 3 puntos. Trey Lyles duró 10 temporadas en la liga, lo cual es mucho más que la mayoría de las selecciones principales de esta clase. Con la selección número 13, Devin Booker. En mi opinión, el segundo mejor jugador de esta clase con la segunda mejor carrera, solo detrás de Karl Anthony Towns. Booker, a pesar de mantener un alto nivel de juego, sus compañeros y la plantilla que lo rodea han sido inconsistentes año tras año. Pero estuvo muy cerca de ganar un campeonato en 2021. Sin embargo, volver a llegar ahí fue la parte difícil. Cuando Booker se acercó a su mejor momento, los Suns intentaron construir un super equipo consiguiendo a una superestrella de alto uso como Kevin Durant y un contrato horrible como el de Bradley Beal. Cuando haces esto, es como jugarte el todo por el todo. Excepto que 5 de las 6 caras del dado dan malos resultados. Había tan pocas posibilidades de que esto tuviera éxito, y eso retrasó a la franquicia por todos los activos que entregaron. Eso incluyó 4 selecciones de primera ronda sin protección por Durant y 4 intercambios de selecciones de primera ronda por Beal. Sin embargo, Booker todavía tiene la oportunidad de ganar un título. Aunque tal vez ya no como la primera opción, y quizá tampoco en los Suns. Y la última selección de la lotería, Cameron Payne. Antes conocido por su tiro en salto que se veía muy gracioso, Payne ha pasado más de una década como base suplente. Es curioso cuando te das cuenta de lo mucho que se burlaban de él al principio, pero su carrera duró más que la de muchos jugadores seleccionados antes que él. Esos fueron los 14 seleccionados de la lotería, pero hay algunos otros jugadores en la primera ronda que vale la pena mencionar, como Kelly Oubre y Terry Rozier. Las 2 selecciones justo fuera de la lotería, y ambos pasaron tiempo valioso como jugadores de rol en equipos de playoffs. O Bobby Portis en la selección número 22, quien fue el 6º hombre de un equipo campeón en Milwaukee. O el demonio de las asistencias contra pérdidas, Tyus Jones, quien fue la selección número 24. Larry Nance Jr. y Kevon Looney completan el final de la primera ronda, ambos siendo jugadores de rol de élite durante muchos años, especialmente Looney. Él fue un gran robo de esta generación y superó su valor en Golden State. Al verlo jugar, nunca esperarías que fuera un centro bajo de estatura con 1,95 m, porque juega mucho más grande de lo que indica su altura. La segunda ronda de este draft no fue nada especial, pero sorprendentemente tuvo un puñado de jugadores que rindieron muy por encima de su valor de draft.
Por ejemplo, Norman Powell, la selección número 46 de la clase, se convirtió en un jugador de la NBA de muchos años en varios equipos y cuando se le presenta la oportunidad, anota tranquilamente 20 puntos por partido. De hecho, promedió cerca de 20 puntos por partido en 4 equipos diferentes, incluyendo una selección al All-Star al final de su carrera con el Miami Heat. Powell se convirtió en el cuarto jugador más viejo en ser All-Star por primera vez en la historia de la NBA. Fuera de él, estaba el ex sexto hombre del año Montrezl Harrell en la selección número 33, los veteranos de 10 años Josh Richardson y Richaun Holmes, y Chet Holmgren, el novato favorito de LeBron. Este draft también marcó la primera vez que un jugador nacido en la India fue seleccionado. Ese fue Satnam Singh, con la selección número 52 por los Dallas Mavericks. Aunque nunca jugó un solo minuto en la NBA, curiosamente, esta generación tuvo un número sorprendente de jugadores no seleccionados que también tuvieron un impacto considerable. Por ejemplo, Royce O'Neal se convirtió en un jugador de larga trayectoria en la NBA especializado en triples y defensa. O'Neal lanza el tiro. ¡Boom! O Christian Wood. Quizás lo conozcas por su tiempo en los Lakers, donde fue horrible, pero en Houston promediaba 20 puntos por partido como un pivot no seleccionado en el draft, y eso es bastante increíble. Quinn Cook, 2 veces campeón y con un porcentaje de 40% en triples en su carrera, tampoco fue seleccionado en el draft, y me sorprende que su carrera haya terminado tan pronto porque parecía un suplente decente en Golden State. Y por supuesto, el querido favorito de los aficionados, TJ McConnell, uno de los bases más únicos de todos los tiempos. Incluso me atrevería a decir que, entre todos los bases suplentes, él es uno de los mejores y más consistentemente productivos de la historia. Y ahí lo tienes, una clase de draft icónica que estuvo marcada por tantos fracasos y jugadores que no cumplieron las expectativas en la parte alta. Pero esperabas que 7 de las 14 selecciones de lotería estuvieran fuera de la liga para los 29 años. La mayoría de ellos ni siquiera había llegado a su mejor momento todavía. En retrospectiva, sabiendo cómo terminaron estos jugadores, ¿cuál es tu opinión general sobre esta generación? Déjame saber en la sección de comentarios. Muchas gracias a todos por ver, espero que hayan disfrutado el video. Y por supuesto, como siempre, nos vemos la próxima vez. Paz.